Hola, hola, hoy vamos a hablaros del juego de mesa Sospechosos Inusuales, un juego tipo party, cooperativo y lleno de prejuicios. Sospechosos Inusuales es un juego de mesa de la editorial Ludilo, del cual hemos conocido otros juegos como por ejemplo Reinas Durmientes o Roedores. Es un juego para jugar a partir de 3 personas y con un máximo de unas 16, en cuyo caso ya se recomienda jugar por equipos. La duración aproximada de cada partida es de unos 20 minutos como máximo, porque en 5 minutos puedes haber perdido, y en 2. Y la edad mínima recomendada, que además recomendamos respetarla, es aproximadamente de unos 10 años. Sospechosos Inusuales es un juego muy original, es sorprendentemente divertido, porque realmente de lo que se trata es de utilizar los prejuicios que tenemos arraigados a la hora de intentar descartar sospechosos de lo que se considera un crimen. Lo que se considera un crimen no es que se ha cometido un crimen. Los estereotipos en los que nos vamos a basar son exclusivamente en base a imágenes, a las caras de los sospechosos que tenemos delante, unas preguntas que nos van a preguntar si han sido Boy Scouts, si les gustan los discos de música clásica, si le tienen miedo a la oscuridad, si conducen bien, si hablan un segundo idioma. Y en base, como decimos, exclusivamente a la imagen, tenemos que descartar a unos sospechosos y a otros hasta detectar al culpable. Es un juego que de hecho veníamos recomendando en Efecto Lúdico precisamente por el tema de los estereotipos, por cómo los trata y cómo nos hace ver que efectivamente tenemos una serie de estereotipos y de prejuicios que simplemente surgen por una imagen. Y lo interesantísimo luego, después de jugar al juego, es hablar, que surja un debate de por qué hemos juzgado de esta manera, por qué tú piensas esto, por qué yo no lo veo para nada, y es curiosísimo. Y una de las cosas más impactantes y divertidas a la vez del juego es que tienes que ser prejuicioso y tienes que usar los estereotipos para poder ganar, para que podáis ganar entre todos, porque es que si no es imposible. ¿Qué hay dentro de la caja de Sospechosos Inusuales? Un blog de investigación, 70 cartas de sospechosos, una carta de sí y una carta de no, 12 cartas de culpabilidad, 100 cartas de pregunta, 7 de ellas más 14 y 10 más en blanco. En Sospechosos Inusuales, el objetivo del juego es conseguir descubrir entre todo el mundo a la persona culpable. Preparar el juego es muy sencillo. Hemos barajado previamente las cartas de sospechoso, de sospechosa, y hemos colocado este panel de 3×4, un total de 12 sospechosos, pues de esta forma, en este formato. El resto de cartas pues se pueden descartar, se pueden dejar en la caja sin problema. También hemos barajado las cartas de pregunta. Todas las preguntas las hemos barajado y las hemos colocado en un mazo boca abajo. Importante, hay una serie de cartas que son cartas más 14. Quitadlas si jugáis con personas más jóvenes. Recordad que hay una serie de cartas de pregunta en blanco en las que podéis incluir vuestras propias preguntas para meterlas en el mazo. En este momento hay que elegir una persona que va a ser testigo, es decir, va a ser la persona que ha escuchado o ha conocido la personalidad de la persona culpable, con lo cual sabe cuál es la respuesta a todas las preguntas que hay aquí. El resto de personas que están jugando van a hacer de detectives, entonces en base a la información que le va a transmitir el testigo o la testigo, esas personas pues van a intentar descartar a los distintos y las distintas sospechosos. ¿Cómo sabe el testigo quién es culpable? Muy fácil, hay 12 cartas de culpabilidad que se barajan, se elige una al azar y esa será la persona que será culpable. La persona culpable es la que está en la posición 5, es decir, en este caso sería, por ejemplo, esta de aquí. Eso solo lo sabe el testigo o la testigo. El resto de cartas de culpabilidad se pueden dejar también en la caja. Yo que voy a hacer de testigo, por ejemplo, pues también me quedo con estas dos cartas, la carta de sí y la carta de no, que es para responder estas preguntas. Y aquí en el blog de investigación, pues en la parte de abajo colocaremos los nombres de las personas que estamos jugando. Cada turno va a tener 3 fases. En primer lugar estará la fase de interrogatorio, en la cual cualquier persona le da la vuelta a una de las cartas y hace la pregunta correspondiente. Por ejemplo, ¿fue Boy o Girl Scout? Como yo sé quién es la culpable, voy a pensar si yo considero que esa persona ha sido o no ha sido Boy o Girl Scout. En este caso yo voy a decir que creo que no, que esa persona no ha sido Girl Scout, ¿vale? No puedo decir nada más, solamente puedo coger la carta y colocarla, sin decir nada. Importante,
Intentad ocultar vuestros ojos cuando vayáis a hacer un poco el recorrido por los sospechosos, porque se puede notar. Una vez que yo he contestado a esta pregunta, el resto de detectives tendrán que pensar, vale, la persona no es Girl Scout o Boy Scout, entonces vamos a ver a quién podemos descartar. Vamos a poder descartar a quien sí claramente haya sido Boy Scout o Girl Scout en su vida. Le dan una vuelta, lo miran, lo piensan y consideran que seguro, por ejemplo, esta chica ha sido Girl Scout. Le dicen, seguro que ha sido Girl Scout. Vale. Y este chico también. En base totalmente a sus estereotipos, a sus pensamientos, a sus prejuicios. Como piensan que seguro ellos han sido Boy Scout o Girl Scout, cogen esas dos cartas y les dan la vuelta. En este momento, que es la fase de deliberación, si la testigo considera, yo he visto que han descartado justo al culpable, entonces paro el juego y digo, hemos perdido. Pero si, como en este caso, no han descartado a la persona culpable, pues sin problema, continuamos el juego. Y pasamos a la fase de puntuación. En la fase de puntuación, en este caso, pondríamos los sospechosos eliminados, el número de sospechosos eliminados, en este caso 2, y el tiempo total empleado, que es 1 por 2, pues sería aquí un 2. Si fuera la segunda ronda y hubiéramos descartado a 2 sospechosos, pues sería 2 por 2, 4 minutos. Es un tiempo imaginario. Al final se sumará la puntuación y cuanto menor sea, pues será mucho mejor. Una vez terminada la fase de puntuación, empezaríamos una nueva ronda con, por ejemplo, esta pregunta. ¿Es supersticioso? Y vamos a suponer que yo considero que la culpable, sin lugar a dudas, es supersticiosa, así que lo voy a colocar en el sí. Sí, es supersticiosa. Bueno, pues entonces de aquí el resto de detectives van a decidir quién no es supersticioso y por tanto sí lo pueden eliminar. Bueno, pues piensan, por ejemplo, que este no es supersticioso y que este tampoco es supersticioso. Le dan la vuelta. En la fase de deliberación anotamos y así seguiríamos. Llegamos prácticamente al final y llega el momento en el que tenemos que descartar a la última persona. Importante, hay que descartar como mínimo a una persona por ronda, es decir, que como máximo la partida va a durar 11 rondas. En la fase de deliberación, los detectives consideran que hay que descartar a esta persona. Entonces, llegado el final, le damos la vuelta a la carta de culpabilidad y, como hemos acertado, hemos ganado la partida. Lógicamente, si llega este momento, le damos la vuelta a la carta de la culpable, pues igual, pues mostramos la carta en la que efectivamente se dice que era la culpable y, por tanto, habremos perdido. Si sois 6 o más personas, podéis jugar a la variante competitiva por equipos. En este caso, habría como mínimo un testigo por un lado, un testigo por otro lado y luego 2 o más detectives para cada equipo. El panel de sospechosos es el mismo para todo el mundo y, lógicamente, la carta de culpabilidad sería también la misma para los dos equipos, pero solamente lo conocería el testigo o la testigo de cada uno de los equipos. El objetivo sería llegar a una puntuación determinada, 10, 15 o 20 según la longitud de la partida que quisiéramos. ¿Y de dónde se sacan los puntos? Pues muy fácil. Un equipo le da la vuelta a una pregunta, el detective contestará sí o no, y el resto de miembros de ese equipo pues empezará a descartar. Por ejemplo, van a descartar a esta, van a descartar a esta y van a descartar a este. Estas 3 cartas, en el caso de que hayan acertado, que es el caso, estos serían por tanto 3 puntos para este equipo. Y a continuación le tocaría al siguiente. Lógicamente, si uno de los equipos descarta al culpable, en ese momento pasa a tener 0 puntos, claro. Una vez que se termina un caso, pasamos a renovar con otro panel de sospechosos y empezamos una nueva ronda de preguntas, hasta conseguir 10, 15 o 20 puntos. Y el primer equipo que los consiga habrá ganado la partida. Pues como veis, Sospechosos Inusuales es un juego muy particular, muy especial, pero sobre todo muy divertido. En el tiempo que lo tengo, lo he usado un montón de veces, lo he sacado a mesa un montón de veces y me parece un juego que de verdad es sorprendentemente divertido. Te saca mucho de algo a lo que estás acostumbrada, sobre todo en mi caso, que no estoy acostumbrada a ser mala persona. No estoy acostumbrada a prejuzgar a la gente, de hecho trabajo fuertemente para no hacerlo y sin embargo pues este juego te saca un poco de eso, pero sin dejar de hacerte reflexionar. Sobre todo si jugáis con niños o con niñas más peques, es interesante de verdad hacer esa parte de reflexión para que no se queden en que es divertido prejuzgar a la gente, sino que efectivamente es algo
que lo tenemos muy arraigado y que ¿por qué será? ¿Por qué será que pensamos que esta persona nunca ha ido a la universidad? ¿Por qué será que pensamos que esta persona le tiene miedo a la oscuridad? ¿Qué es lo que nos hace pensar eso? Es de verdad un juego divertidísimo, muy rápido, muy fácil de explicar, muy fácil de entender. De verdad que muy buen trabajo por parte de Ludilo esta reedición, porque además han conseguido traerlo a un precio mucho más asequible que como estaba anteriormente, y por el precio que tiene es un party cooperativo muy divertido, muy recomendable para grupos hasta pues 16 personas, o sea, me podéis decir. Y es verdad que la caja ocupa un poquito más, pero en realidad los componentes, si no tenéis espacio, es que podéis llevar los componentes así, esto, es que no ocupa más. Así que lo recomendamos mucho, de verdad. Y nada más. Si queréis, como siempre, saber algo más de este juego y sobre todo, pues qué habilidades podemos trabajar, cómo lo podemos trabajar en el aula, etcétera, podéis echarle un vistazo a la página web. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like, suscribíos al canal para ver próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!